Gloria a Dios, bienvenidos, bienvenidos todos. Una bendición poder juntarnos una vez más para seguir avanzando en el conocimiento de la verdad. Dios quiere que realmente crezcamos en la gracia. Fíjense ese término, que crezcamos en la gracia, es lo que dice en el libro de Segunda de Pedro. ¿No? Dice que Dios quiere antes bien crecer en la gracia. 3:18 dice, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y una de los términos que se han perdido de vista en lo que respecta a la vida cristiana es el término crecer, crecer. Muchos creyentes desafortunadamente se conforman, sienten como que ya lo tienen todo, ya llegaron. Y aunque en un sentido esto es verdad, porque en Cristo todo lo tenemos. O sea, la Biblia dice que el que está en Cristo está completo en Él. Pero eso, Pablo está hablando en términos posicionales. O sea, nuestra posición con Dios en Cristo es perfecta. Y en ese sentido, no podemos ni disminuir ni aumentar, posicionalmente hablando. Pero el aspecto vital, que tiene que ver con la vida práctica, con la conducta, con la santidad, con el gozo, la paz, todo esto, según las escrituras, puede ser abundante, puede ser multiplicado, puede crecer, ¿no? La Biblia habla de una fe creciente, la Biblia habla de una paz multiplicándose, la Biblia habla de si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, es como si Dios nos estuviese diciendo, en mí, hijos, no hay límites. Ustedes pueden experimentar gozo y crecer en ese gozo, experimentar paz y tener una paz multiplicándose. Imagínense lo que nos está diciendo, que podemos tener más de lo que hasta ahora tenemos en lo que es experimentar, ¿no? Experimentar mayor gozo, mayor compromiso, mayor entrega, un nivel más alto de santidad. La Biblia dice, por ejemplo, en 1 Juan 3:3, que el que tiene la esperanza de que Cristo viene, se purifica a sí mismo así como Él es puro, se purifica a sí mismo así como Él es puro. En Apocalipsis dice que el que es santo, santifíquese más. El que es justo, practique la justicia todavía. O sea, nos está diciendo que en Dios nunca hay tal cosa como ya llegué, ya lo tengo todo, ya no hay nada más que hacer que simplemente cantar coritos y nada más. No, no, no. Usted puede seguir creciendo en la gracia, aleluya, seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En la Amén. medida que yo me dedico a profundizar más en el conocimiento de nuestro Señor, yo me doy cuenta que quedo sorprendido, porque mientras más busco conocerlo, más cuenta me doy de mi gran ignorancia, de mi falta de conocimiento, porque es sorprendente todo lo que uno puede hallar en relación a lo que es Cristo, lo que significa Él, todo lo que podemos nosotros experimentar en Él. Por eso es que nosotros debemos buscar crecer, crecer, ser multiplicados en todas las cosas que experimentamos. Les decía en la clase introductoria, por ejemplo, que el apóstol Pablo, en cada una de sus epístolas, cuando se dirige a los creyentes y él felicita y saluda el hecho de que en Tesalónica, por ejemplo, los hermanos eran llenos de fe, tenían gran amor, tenían una fuerte esperanza. Sin embargo, aunque tenían estas tres cosas, porque la fe, la esperanza y el amor son tres cosas que permanecen ahora, sin embargo, les dice, les pido que abunden en ello. ¡Wow! Que abunden en fe, que abunden en esperanza y que abunden en amor. Y esa palabra abundar significa que podemos seguir creciendo en ello. Nuestra fe puede ir creciendo más. Podemos tener más fe de la que tuvimos antes y de la que podemos tener hoy. ¡Wow! Eso genera en nosotros una gran expectativa, porque podemos tener más fe de la que hasta ahora tenemos.
Es más, si usted analiza, usted se va a dar cuenta de que en comparación a la fe que tenía antes, hace 5 o 10 años atrás, si usted tiene ese tiempo de creyente, usted se va a dar cuenta de que usted ha crecido en fe, usted ha crecido. Entonces quiere decir que si usted ha crecido en fe en estos años que han pasado, usted debe tener expectativa de que en el futuro su fe va a ser mucho mayor de la que ahora es. Gloria a Dios. Eso debe generar en nosotros un gran entusiasmo, ¿no? Porque de solo pensar que experimento una fe viva hoy, pero que puedo en el Señor experimentar una mayor fe, me genera expectativa. Claro que no viene de manera automática, no es que sucede mágicamente, no. Es el producto del estudio, la meditación, la reflexión, el buscar más del Señor, ¿no? Como creyentes, poder comprender la importancia que tiene que cimentemos nuestra vida en buenos fundamentos, porque desafortunadamente, hermanos, y esto hay que reconocerlo, a veces muchas enseñanzas, muchos mensajes que algunos le llaman desafíos desde el púlpito, son muy efímeros, son mensajes a veces ilusos, ¿no? Fantasiosos, y hay que tener cuidado, hay que buscar la palabra que pueda fundamentarnos. La Biblia dice que debemos afirmarnos en la gracia del Señor, no en viandas que algunos no aprovechan, que no se aprovechan, dice, no en viandas que no se aprovechan, dice la Escritura en hebreo. Entonces, hay que tener cuidado de esas cosas, esos mensajes simplistas, ¿no? Y que no son realistas. Si usted lee al apóstol Pablo, si usted lee sus escritos, usted va a descubrir en el apóstol Pablo una gran sobriedad, un hombre realista, pero que era conocimiento de dos realidades, ¿ah? Cosa que a veces nos falta, dos realidades, la realidad temporal y la realidad eterna. Él tenía la habilidad, el conocimiento de tener estas dos realidades presentes, la realidad temporal y la realidad. Él no era ajeno a la realidad temporal, sin embargo, él decía que por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Entonces, él era consciente de que delante de sus ojos habían cosas, la vista, pero era consciente de una realidad superior que era la fe. Por fe andamos, no por vista. Entonces, el mismo Abraham, dice Pablo acerca de Abraham, de que él no se debilitó en fe al considerar su cuerpo ya viejo, dice. Abraham no se debilitó en fe al considerar su cuerpo ya viejo, dice, sino que se fortaleció en fe, creyendo que Dios era fiel para cumplir lo que había prometido, dice. ¡Wow! ¿No? Creyendo que Jesús era fiel para cumplir lo que había prometido. O sea, Abraham era consciente de que su cuerpo era viejo, sin embargo, eso no lo debilitó, se fortaleció en fe. ¿Cómo se fortaleció en fe? Confiando en Dios que le había hecho la promesa de que Dios no puede mentir. Gloria a Dios. Igual con nosotros. Nosotros podemos ver realidades temporales, no las negamos, no las negamos. No podemos decir, si estoy enfermo, no puedo decir que me siento sano, pero sí puedo decir que estoy sano. Es diferente, ¿no? Me siento sano es negar una realidad temporal, física, pero declararte sano en Cristo Jesús es declarar una verdad mayor, superior, pero es fe, eso tiene que ver con la fe, ¿no? Entonces, nosotros no negamos las realidades, pero presentamos una realidad superior. Y esto es a veces lo que a veces los cristianos no se dan cuenta, de que hay leyes superiores, de que hay leyes superiores. Y la Biblia, en cuando habla de cosas eternas, presenta leyes superiores. Le voy a dar un ejemplo de leyes superiores. Por ejemplo, imagínese, usted está en el tránsito, usted está manejando y le sale la señal, la luz roja. ¿Qué hace usted? Se detiene, ¿sí o no? Porque ahí está la ley, la luz roja. La luz roja le indica que usted debe parar. Así es, ¿no es cierto? Salvo que algunos no lo hacen por transgresores, ¿no? Pero lo normal es que si usted ve la luz roja se detenga, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si hay un policía de tránsito y le dice que avance? ¿Qué hace usted? Avanza, ¿sí o no? La luz está roja,
pero hay un policía diciéndole que avance. Eso me ha pasado muchas veces manejando, ¿no? Que el policía te dice avanza, pero la luz está roja. Entonces, ¿cuál es la ley superior ahí? El policía es una ley superior sobre otra ley que es la luz roja, ¿sí o no? Igual sucede en lo espiritual, igual sucede en lo espiritual. Hay leyes superiores, hay leyes superiores. Y entonces la ley superior te dice, por ejemplo, es como cuando la aerodinámica, ¿no? El principio de la aerodinámica hace que un avión pueda volar, a pesar de que está la ley de la gravedad. Sin embargo, la ley de aerodinámica permite que los aviones vuelen. ¡Wow! Un instrumento pesado suspendido en el aire. ¿Cómo es posible? Porque están bajo una ley superior, ¿no? Que supera la ley de la gravedad. Entonces, así, en el mundo espiritual hay leyes superiores. Y esas leyes superiores nos permiten a nosotros experimentar y disfrutar una vida sobreabundante, una vida de gozo, de paz, de libertad, que la Biblia dice que sobrepasa todo entendimiento. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿No les parece eso increíble? Mire, sobrepasa, quiere decir que viene a ser como algo incomprensible, ¿no? Que la mente ¿cómo puede ser esto, no? Las leyes superiores, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo, ustedes son alumnos míos y me gusta compartir con ustedes todas las verdades posibles que los ayuden a reflexionar. Por ejemplo, fíjense con esta verdad, fíjense esta verdad. ¿Usted sabía que Dios es el único ser que puede odiar o puede aborrecer y amar al mismo tiempo? ¿No? La gente a veces, nosotros no podemos, ¿ah? Nosotros somos seres humanos. Nosotros o aborrecemos o amamos, pero en el caso de Dios no, Dios puede amar al pecador y aborrecer al pecador al mismo tiempo, ¿no? Distinguiendo entre las obras del pecador, entre su naturaleza caída y el hecho de que es su creación y lleva su imagen. O sea, esa distinción de amor sí la puede hacer Dios, solo Dios, nosotros no. Pero ese es un estudio que más adelante vamos a tomar y vamos a poder compartir acerca de la naturaleza de Dios, de cómo Dios funciona y se mueve en nuestra vida. Pero por lo pronto, entendamos lo que Dios ha llevado a cabo en nosotros. Procuremos tratar de abrir nuestras mentes y nuestros corazones para profundizar en las verdades de Dios. Y hay realidades eternas de las que debemos ser conscientes. Voy a repetir eso. Hay realidades eternas de las que nosotros debemos ser conscientes. Pablo era consciente de esas realidades. Por eso Pablo podía hablar de las realidades temporales y las realidades eternas. Nosotros, por falta de conocimiento y de luz, nos limitamos a las realidades temporales, pero no, podemos superar eso. Podemos aprender y conocer cuáles son las realidades espirituales eternas que Dios tiene para nosotros y nos muestra en su palabra. Entonces, el deseo es que esta instrucción, esta capacitación nos permita ser iluminados en nuestro camino para que podamos edificar y consolidar nuestra relación con Dios, nuestro crecimiento con Dios, podamos realmente experimentar un desarrollo. Y yo conozco hermanos y tengo relaciones con muchos que han sido mis alumnos y yo me doy cuenta de cómo ellos han desarrollado, se han potenciado y han cambiado en su conducta, sus apreciaciones, su forma de ver las cosas, su forma de reaccionar, de responder. Han cambiado porque han entendido verdades que los ayudan ahora a manejar los momentos difíciles, los momentos en los que se enfrentan con enseñanzas equivocadas, etcétera. ¿Cómo actuar a todo eso? Entonces es muy importante que podamos desarrollar una mejor y mayor comprensión de las cosas de Dios. Una mejor y mayor comprensión de las cosas. Mejor y mayor. Ojo, esas palabras son claves. Mejor y mayor. ¿No? O sea, podemos tener una comprensión mucho más elevada de lo que podemos tener hoy. Amén. Eso es posible. Es posible. En Dios podemos crecer, podemos desarrollar. Y los fundamentos
que tenemos son claves, ¿no? Porque esos van a ser como raíces profundas, arraigadas en nosotros, que van a forjar en nosotros convicciones, van a forjar en nosotros convicciones, van a moldear nuestro carácter, van a forjar convicciones en nosotros, van a moldear nuestro carácter y van a fortalecer nuestra relación personal con Dios. Fortalecer nuestra relación personal con Dios. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Poder captar y comprender estas cosas tan extraordinarias que emanan de la Escritura. No es algo así como escondido, ¿no? Sino es algo que a veces no le hemos prestado atención. No nos hemos dedicado a poder profundizar en estos textos a veces que están ahí, pero que no los captamos a primera instancia. En primer lugar, mire, vamos a tratar de entender, por ejemplo, esto. Nuestra salvación, nuestra salvación ha sido completamente consumada en Cristo. Esta es una realidad eterna. Esta es una realidad eterna. Nuestra salvación ha sido consumada, ha sido completamente consumada en Cristo. Esto es importante porque la perspectiva bíblica de la salvación es clave. La perspectiva bíblica de la salvación en Cristo es clave, porque desafortunadamente muchos cristianos viven en temor. Caleb, bienvenido. Caleb es un pastor, un amigo, un hombre de Dios que está pasando un momento difícil. Lo he invitado a estar en esta clase. Es un hombre de Dios a quien queremos mucho y que está pasando un momento difícil en el hospital. Y vamos a orar por él y vamos a creer por milagros y vamos a bendecirlo también para que pueda sentir nuestro amor y nuestra gracia. Gracias, Caleb, por estar con nosotros. Muy bien, bienvenido. Entonces, es importante que como cristianos, no importa dónde usted se encuentre, hermano, usted desarrolle conciencia de la eterna salvación que tiene en Cristo Jesús. Esto es fundamental. Que no divague sobre el punto de si qué tiene que hacer en relación a la salvación. En relación a la salvación, Cristo ha hecho todo lo que era necesario hacer para que nosotros podamos, recibir al Señor. Sí, ya lo acepté, amada hermana. Entonces, la perspectiva bíblica de la salvación en Cristo se basa en la doctrina de la justificación por la fe. Esta palabra justificación es una palabra que es importante usted entienda el concepto. Cuando yo me encuentro con personas, hermanos que a veces me preguntan, pastor, ¿la salvación se pierde o no se pierde? No les doy una respuesta simple, no les digo sí o no, no, así no se responde esa pregunta. Yo le digo, mira, si tienes realmente interés en saber si la salvación se pierde o no se pierde, te dejo una tarea. Estudia lo que es la justificación por la fe. Estudia lo que es la redención en Cristo Jesús. Estudia lo que significa ser regenerado. Entonces, si tú luego de haber estudiado eso ¿tienes todavía preguntas? Entonces yo te voy a contestar. Pero si tú, una vez que estudies eso, que entiendas eso, dilucidas toda duda, entonces ya no tienes nada que preguntarme porque ya lo has entendido por ti mismo. Entonces no se trata de decir sí o no, se trata de profundizar en las verdades de Dios para tener una justificación bíblica, una verdad bíblica que sostenga nuestras convicciones y creencias. Entonces, la justificación, el concepto de lo que es justificar es clave, es clave. Entonces, la palabra justificación es un término legal, no es un término moral. Ojo con eso, ¿ah? La palabra justificación es un término legal, no es un término moral. O sea, la justificación no trata con nuestra naturaleza pecaminosa, trata con nuestra posición de pecadores. Lo que trata con nuestra naturaleza pecaminosa es la regeneración.
Lo que trata con nuestra naturaleza pecaminosa es la regeneración. Pero la justificación trata con nuestra posición de pecadores delante de Dios. Y cuando la Biblia dice que somos justificados, lo que está diciendo es que somos por Dios, que es el juez, en Cristo Jesús declarados inocentes. ¡Wow! Aleluya, aleluya. O sea, nuestra posición de pecadores queda anulada, desaparecida, fulminada, para tener una posición perfecta delante de Dios como justos en su presencia, debido a los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Se imagina, hermano, que usted ahora delante de Dios en Cristo Jesús es mirado como si nunca hubiese cometido ningún pecado? Wow, eso sobrepasa todo entendimiento, porque es una revelación divina. O sea, Dios nos declara completamente inocentes, sin culpa, y nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Esa es la palabra justificar. Y así lo entendió Martín Lutero, que comenzó a propagar la verdad de la justificación por la fe. Entonces, lo que tenemos que entender en relación a nosotros, estamos hablando de realidades eternas, es que la salvación es un acto completo y consumado que se logra únicamente a través de la obra redentora de Jesucristo. Y es por esto, hermanos, que Dios nos da una posición de benditos, de bendecidos. ¡Wow! Eso, estamos hablando de una realidad espiritual que mucha gente desconoce y aún creyentes no la conocen, ¿no? Aún creyentes. Todavía hay creyentes que cada vez que un predicador hace un llamado, todavía pasan adelante, pasan a arrepentirse, pasan a pedir perdón, porque están considerando su condición de fallas comunes como un acto que impide que ellos que hayan sido justificados. Y la justificación es algo que Dios hace una vez y para siempre. La justificación es algo que Dios hace en el creyente una vez y para siempre. No, no es posible que un creyente pueda ser justificado hoy y pueda ser justificado mañana y pueda ser justificado. No, no, no. La justificación es una obra que Dios hace de una vez y para siempre en el creyente. Entonces, la salvación del creyente es un acto completo y consumado que se logra únicamente a través de la obra redentora de Jesucristo. Después vamos a hablar de a veces los pecados eventuales que a veces podemos cometer y cómo Dios trata con ellos en relación al creyente. Pero ojo con esta verdad. En términos bíblicos, la consumación de la salvación en Cristo se puede entender a partir de varios pasajes. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos se destaca que Jesús, como sumo sacerdote, realizó una obra perfecta y completa al ofrecerse a sí mismo como sacrificio en el Calvario. ¿Recuerdan lo que les enseñé alguna vez en Hebreos 10:14? Que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14 es un texto revelador que habla de nuestra posición delante de Dios. Con una sola ofrenda. Fíjense, cuando los hebreos, en el tiempo de la ley, pecaban, lo que se hacía era una expiación de su pecado, es decir, solamente se cubría el pecado, no era quitado, se cubría. O sea, en la ley, el creyente pecador no era justificado, no le era quitado el pecado, solo era cubierto. Pero cuando Jesús llegó a este mundo y fue a ser bautizado, dice la Biblia que Juan cuando lo vio, el bautista, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita. Esa es la palabra clave del Nuevo Testamento, la palabra quitar, que quita el pecado del mundo. En Hebreo 10:14 se menciona que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esta declaración está resaltando la consumación total de la salvación
a través del sacrificio único de Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es importante porque a veces nosotros tratamos a nuestros hermanos como si fueran pecadores y ya no lo son. Nuestros hermanos en Cristo ya no son pecadores, son gente redimida. No, no estamos diciendo que no pequen eventualmente, no, no estamos diciendo eso, no estamos diciendo que no cometan errores, que no fallen, no, no estamos diciendo que en Cristo Jesús, a los ojos de Dios, son perfectos, son aceptos, aleluya, ¿no? En Cristo Jesús son aceptos, son perfectos, son aptos, aptos, es otra palabra que se utiliza en la Biblia. Entonces, acá dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esta declaración, como les decía, resalta la consumación total de la salvación a través del sacrificio único de Cristo. Dios nos ayude para que cuando vamos al servicio vayamos como redimidos, como gente salva, como gente que celebra su salvación, celebra el perdón de sus pecados, se ve a sí mismo como hijos redimidos y santos por la gracia de Dios y por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Qué maravilloso que cuando vayamos a los servicios vayamos gozosos, felices, contentos de juntarnos con otros redimidos como nosotros para adorar y alabar y exaltar a Dios, ¿no? Y glorificar a Dios por la obra que Cristo ha llevado a cabo en favor nuestro. La Biblia, hermanos, sostiene que la salvación no es un producto de las obras humanas. La salvación no es un producto de las obras humanas, sino que es un regalo de Dios otorgado por su gracia a través de la fe en Jesucristo. ¡Wow! ¿Cuánta profundidad hay en estas declaraciones? ¿Cuánta profundidad hay en estas declaraciones? Que la salvación no es producto de las obras humanas, sino que es un regalo de Dios otorgado por su gracia a través de la fe en Jesucristo. ¿Recuerdan lo que dice en Efesios 2, versículo 8 y 9, donde se subraya y se afirma esta idea de que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, bendito sea Dios. Estamos hablando de la salvación, ¿ah? De una realidad eterna de la que todos nosotros debemos ser conscientes. Bendito sea Dios. Conscientes de que hemos sido perdonados, que no es lo mismo que ser justificado, y que hemos sido justificados, que no es lo mismo que ser perdonados, pero que perdonados, justificados, redimidos, santificados, gloria a Dios, es una obra completa. La consumación de la salvación está vinculada estrechamente con la obra redentora de Cristo en la cruz. Nunca debemos olvidar eso. El sacrificio de Cristo en la cruz es la clave. En la Biblia se enfatiza que Jesús llevó el castigo por los pecados de la humanidad, o sea, por ti y por mí. Él llevó. Y mediante su sacrificio, por eso es que no debes aceptar las acusaciones del diablo, las mentiras del diablo en cuanto a ti, porque tú eres un redimido, un salvo, un hijo de Dios, que ha sido reconciliado con Dios, ¿no? En Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Esta reconciliación, hermanos, es completa y total. ¿Recuerdan Romanos 5:1? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, pues, en términos coloquiales, lo diríamos así: declarados inocentes, sin culpa, como si nunca hubiésemos pecado, en Cristo Jesús Dios nos ve y por eso tenemos paz con Él. Hay amistad, hemos sido reconciliados, hay compañerismo con Dios. Aleluya, es extraordinario, es glorioso, es maravilloso, amados hermanos. Entonces,
esta reconciliación es completa y total. Está cubriendo la distancia que había entre Dios y el hombre por causa del pecado, ¿no? Entonces Dios en Cristo Jesús nos ha acercado a Él, nos ha acercado a Él. Ahora, la idea de la consumación de la salvación en Cristo implica que no hay necesidad de añadir nada más a lo que Él ha hecho. Ojo con eso, porque a veces desde el púlpito se promueve la idea de que tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer esto y tú tienes que, como si nuestra salvación dependiese de las cosas que hagamos. No, las cosas que hacemos son fruto de la salvación, no para, sino por. Las cosas que hacemos son fruto de nuestra salvación. No es para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Por eso los frutos hacen evidencia de que somos salvos. No para hacerlo, sino porque ya lo somos en Cristo Jesús. Y eso es muy importante porque el salvo va a dar fruto. El salvo va a dar fruto. El salvo va a mostrar frutos de justicia. Su corazón ha sido cambiado. Va a amar a Dios. Va a querer vivir para Dios. Va a tener luchas. Ojo, no, no. Más bien las luchas son testimonio de que eres un regenerado, de que eres un nacido, porque estás luchando, pues. ¿No? El mundano no lucha, el inconverso no lucha, solo los cristianos luchamos. ¿Y por qué luchamos contra la pecaminosidad, contra las cosas malas? ¿Por qué? Porque somos salvos, pues, porque la salvación es testificada por el hecho de que tú entras en una gran lucha para vivir para Dios, porque deseas vivir para Dios. Entonces, la obra redentora de Cristo es suficiente y completa para la salvación de aquellos que ponen su fe en Él. Que a veces los hermanos no se dan cuenta. Esta verdad debe ser estudiada, meditada, tomada en cuenta todo el tiempo, profundizada. Hay personas que piensan que, sí, hermano, yo ya soy salvo, sí. ¿Cómo sabes que es? Ah, porque yo creí en Cristo, yo ya soy salvo. Está bien, eres salvo, pero ¿eres consciente de esa salvación grande que tienes? Eso es, de eso se trata, de que desarrolles conciencia. Y desarrollas conciencia de esta salvación tan grande cuando profundizas en ella. Y de eso se trata este estudio, de profundizar en estas verdades, de ver los textos claves, precisos, que tienen que ver con esta verdad. O sea, la obra redentora de Cristo es suficiente y completa para la salvación de aquellos que ponen su fe en Él. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:1. Ahí es cuando ya puedes entender este texto, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Como decía nuestra hermana Rocío en una de las clases, ¿no? Decía, los hermanos a veces se sienten acusados, se sienten cargados y se sienten que están mal. Y no es así. En Cristo Jesús hemos sido redimidos, hemos sido perdonados. Somos salvos por gracia. Ninguna condenación hay para los que están. Ahora estoy hablando de los que están en Cristo. No los que pretenden estar, ¿ah? Porque por su fruto los conocemos. Por su fruto los conoceréis. Hay gente que se profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega. O sea, hay gente que profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega. O sea, los hechos evidencian que no son, pues. No, que no son, porque viven pecando. O sea, practican el pecado. Cristiano no practica el pecado. El pecado en el creyente es una eventualidad, nunca es algo habitual, es eventual, nunca habitual, porque el verdadero Hijo de Dios no practica el pecado, no lo practica, no lo practica. Entonces, así dice la Biblia. Entonces, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que desde la Biblia podemos afirmar que la consumación de la salvación significa que su obra redentora en la cruz es perfecta, suficiente y completa para la salvación de aquellos que creen en Él. No se requiere agregar obras humanas, ya que la gracia de Dios se manifiesta plenamente a través de la fe en Jesucristo. Fíjense, por eso estamos aquí, para aprender y crecer en el conocimiento de la verdad, en la gracia de Dios. Fíjense, cuando Jesús empezó su ministerio, había mucha religiosidad, había mucha religiosidad, mucha gente religiosa y ponían cargas pesadas sobre los hombros espirituales de la gente.
¿Qué dijo Jesús parándose entre la multitud? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Gloria a Dios. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, ¿a qué nos ha llamado Dios? A descansar en Él, de todas nuestras obras, a no vivir como si tuviésemos un yugo pesado. Dice el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces usted tiene que aprender a disfrutar del yugo del Señor. Fácil. De la ligereza de la carga que Dios nos concede en Él. Amén. Ligera es su carga, pues. Entonces, tú tienes que vivir ligero, espiritualmente ligero, libre. Amén. Libre, feliz y dichoso, ¿no? Y cuando una persona está feliz, no se queja, no hace comentarios mordaces, irónicos, no. Está feliz, está contento y amén, bendice, varón, pasa por alto de eso, hermano. Olvídate de eso, hermano. Sigue adelante, alaba a Dios, bendice a Dios, sírvelo al Señor, ama, 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 ama y bendice. Entonces es diferente, es una actitud distinta. Pero sí, nos encontramos con hermanos que a veces por no tener ese entendimiento, esa claridad en cuanto a lo que realmente tienen y poseen, andan juzgando, murmurando, criticando, quejándose, hablando mal del uno, del otro, y que me hicieron y no me hicieron. Es una pena, pero esa es la condición a veces espiritual en la que muchos creyentes se encuentran. ¿Por qué? Porque no han entendido todo lo que tienen y todo lo que poseen en Cristo Jesús. No se dan cuenta que realmente Dios ha llevado a cabo una obra extraordinaria en nosotros, nos ha hecho nueva creación, una nueva criatura. Todas las cosas viejas han pasado. Tenemos la habilidad y la potencia para perdonar, para amar, para bendecir. Entonces, es importante entender todo esto porque no estamos bajo condenación. Hemos sido, la palabra opuesta a la palabra condenación es justificación. La palabra opuesta a la palabra condenación es la palabra justificación. Entonces, ¿qué has sido tú? Justificado. Entonces ya no hay ninguna condenación, pues. Para el justificado ya no hay ninguna condenación. Son dos cosas opuestas. No se pueden mezclar. No puede haber condenación y justificación. Tiene que haber una o la otra. Nosotros en Cristo hemos sido justificados. Hemos pasado de la condenación a la justificación. Alabado sea Dios. O sea, usted es inocente, está libre, ha sido bendecido, tiene una posición gloriosa en Cristo. Y desde esa posición comenzamos a crecer, comenzamos a madurar, comenzamos a aprender desde una posición perfecta en Cristo. De eso vamos a estar hablando y vamos a estar ahondando sobre eso. Así que podemos afirmar, hermanos, que esta obra redentora en la cruz es perfecta, es suficiente, es completa para todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. La salvación perfecta, completa para todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. Y no se requiere agregar nada, hermanos. Gloria a Dios. Amén. No se requiere agregar nada. Bendito sea Dios. Debemos confiar en Dios en medio de circunstancias o situaciones. Entonces, eh, esta gracia se manifiesta plenamente, plenamente a través de la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, lo que he hablado, hermanos, tiene que ver con nuestra posición, nuestra realmente una realidad eterna de la que nosotros debemos ser conscientes. Pero aquí hay un elemento importante, hermanos, que tengo que introducir. Estas verdades, estas verdades tienen que ser asimiladas, adoptadas, recibidas por una mente santificada, un corazón santificado. Y debemos nosotros orar a Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos dé sabiduría, para que Dios nos dé sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, dice en Santiago capítulo 1. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ya, hermanos, ¿por qué el mundo está afanado? ¿Por qué el mundo se afana?
por riqueza, ¿sí o no? Por dinero. La gente está afanada por dinero. Pero ¿qué dice Proverbios 8:11? En Proverbios 8:11 dice que la sabiduría es mayor que las riquezas materiales. La sabiduría es mayor que las riquezas naturales o materiales. Ahora, sí, eso es cierto. Entonces es mejor tener sabiduría que riquezas, dice la Escritura. Y vamos, cuando uno pide sabiduría, las riquezas van a seguirte, hermano. Es inevitable. Vas a prosperar, las añadiduras te van a seguir. No hay problema con eso. Recuerden el ejemplo de Salomón. ¿Qué le dijo Dios a Salomón cuando Salomón ofreció sus 1000 ofrendas? Sus 1000 sacrificios. Dice que Salomón ofreció 1000 sacrificios. Bendito sea Dios. ¿Qué le dijo Dios? Le dijo el Señor a Salomón: Salomón, me ha agradado lo que tú has hecho. Pídeme todo lo que quieras y te será concedido. Pídeme cualquier cosa y te será concedido. Así le dijo Dios a Salomón. ¿Y qué le dijo Salomón a Dios? Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. ¿Qué le dijo Dios cuando Salomón le pidió sabiduría? Le dijo: no me has pedido riquezas, no me has pedido poder, no me has pedido... pero porque cuando me has pedido sabiduría, todo lo demás que no me has pedido también será tuyo. Bendito sea Dios. Es las palabras de Jesús nuestro Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, ¿no? Y todas las demás cosas serán añadidas. Bendito sea Dios. Entonces, hermano, olvídese. La riqueza lo van a seguir. El bien y la misericordia lo van a seguir. No se preocupe por eso. El bien y la misericordia lo va a seguir. No busque el bien y la misericordia. Busque el reino de Dios. Busque la sabiduría de lo alto. Busque conocer a Dios. Diga: Señor, quiero conocerte más. Quiero conocerte mejor, Señor. Ayúdame. Dame luz. Dame entendimiento. Y Dios, hermano, nos va a conceder abundantemente y sin reproche. Por eso no hay tal cosa como: no, tú ya tienes sabiduría, ¿ya para qué le pides? No, sigue pidiendo, siempre hay más en Dios. Sigue pidiendo sabiduría, sigue pidiendo entendimiento, sigue pidiendo luz, sigue pidiendo una mejor comprensión. Entonces, este versículo de Proverbios 8:11, donde nos habla que la sabiduría es mucho más grande, mucho más poderosa y es superior, ¿no?, a la riqueza, es maravillosa, hermano. ¿No? La sabiduría práctica, la sabiduría divina, esa sabiduría que viene de Dios. Alabado sea el Señor. Yo, hermano, quiero decirle: Dios lo va a sorprender, hermano, hermana, Dios lo va a sorprender. Pídale, comienza a pedirle. Usted se va a dar cuenta. La gente le va a decir: oye, ¿qué te pasó? ¿De dónde te viene esa luz? ¿De dónde te viene ese entendimiento? ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que has aprendido, lo que sabes! La sabiduría te está siendo incrementada. La sabiduría puede ser incrementada. Dios da a todos, no a algunos, ¿sabes? Porque dice: no, a él Dios le ha dado porque es maestro, a él Dios le ha dado porque es pastor. No, 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 no. El texto es a cualquier creyente. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, no dice algunos, a todos, a todo lo que le piden, pues, abundantemente, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Qué mejor promesa y declaración divina para nosotros que esa. Entonces Dios le va a dar. Yo le aseguro, usted comience junto con estas clases, usted comience a pedir: Señor, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría, Señor, quiero entender, quiero aprender. Dios lo va a sorprender, hermano. Usted va a estar evaluando, juzgando, analizando todo a la luz de la visión, de las visiones espirituales, y va a poder comprender cosas y las va a poder aplicar. Usted se va a sorprender. Es extraordinario cuando Dios nos responde a esa oración abundantemente. Es más, el Señor dice que si le pedimos alguna cosa, Él nos va a dar mucho más de lo que pedimos o entendemos. Él nos va a dar mucho más de lo que pedimos, porque Dios es un Dios de abundancia. En Dios no hay escasez, en Dios hay abundancia. Entonces Dios nos enseña la superioridad incomparable de la sabiduría divina sobre cualquier riqueza material, sobre cualquier riqueza material, sabiduría, necesitamos eso. Hermano, la sabiduría, según el texto, es presentada como un tesoro superior, tesoro superior, tesoro superior.
es presentada como un tesoro más valioso, como un tesoro más valioso que cualquier gema o joya. ¿No le parece maravilloso? Imagínese que usted tiene sabiduría abundante de parte de Dios. Definitivamente esa sabiduría le va a permitir, hermano, juzgar las cosas de tal manera que va a ser muy acertada en las decisiones que tome. Y cuando entre en un negocio, por ejemplo, Dios le va a dar la gracia para tomar acciones y determinaciones adecuadas. ¿Por qué? Porque hay sabiduría. Entonces es mucho más que la gema o la joya, ¿no? Implica un reconocimiento de que la verdadera riqueza no reside en lo material, sino en el conocimiento y en el entendimiento de Dios. ¿Cuánta gente en el mundo ha perdido lo mejor de Dios porque se ha dedicado a cosas efímeras, pasajeras? Gente que se siente insatisfecha, que a pesar de que tiene riqueza, se siente vacía. Hay mucha gente así, pero Dios nos satisface, Dios nos llena. Entonces, las riquezas materiales suelen ser insuficientes frente a la sabiduría de Dios. Por más abundante que sean, ¿ah? No pueden satisfacer el anhelo más profundo de nuestro corazón humano. En cambio, la sabiduría, en contraste, ofrece una plenitud y satisfacción duradera. O sea, estoy motivando a los hermanos a que busquemos la sabiduría de lo alto. Definitivamente, cuando usted busca esa sabiduría, Dios lo va a guiar a buenos libros, a buenos maestros, a diferenciar entre lo que es una enseñanza efímera, superficial, de una que realmente lo va a nutrir. Dios lo va a guiar, hermano. Dios lo va a guiar. Y usted se va a convertir también en una respuesta de oración para otros, porque usted va a comenzar a enseñar y a compartir con otros las verdades que va recibiendo. Entonces, las riquezas materiales son insuficientes en comparación a lo que realmente significa la sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría de la que estamos hablando, hermano, no es la sabiduría que se adquiere en el mundo, no, 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 no es esa sabiduría, no es la sabiduría animal, terrenal y diabólica, porque hay ese tipo de sabiduría. La Biblia habla de la sabiduría terrenal, animal y diabólica. No, de esa no estamos hablando, no de la terrenal, no del animal, no la diabólica. No, hay cierta sabiduría ahí, pero es natural. No, estamos hablando de la sabiduría que viene de Dios. La naturaleza de esa sabiduría es divina, proviene de Dios. Es un regalo que se obtiene a través de la búsqueda diligente y de la relación que desarrollamos con Dios. Hay que buscarlo, hay que anhelarlo, hay que decir, Señor, lléname, dame sabiduría, Señor. Quiero entender, quiero conocerte más y mejor, Señor. Y es una sabiduría, hermanos, que nos permite ser guiados a lo largo de nuestra vida. Esa sabiduría proporciona discernimiento, entendimiento y nos guía en la toma de decisiones que podamos tomar. Bendito sea Dios. O sea, nos guía en la toma de decisiones. Nos proporciona discernimiento, entendimiento, ¿no? O sea, ya tú no hablas como otros creyentes, ya no piensas como otros creyentes. Tu nivel de discernimiento aumenta, tu conocimiento, tu entendimiento se abre y puedes juzgar las cosas con miradas espirituales y no tomar esas actitudes revanchistas, no ofensivas, de ataque. No, no. Vas a ser un ministro del Señor con una gracia especial. Entonces nos guía. Además, hermano, de la sabiduría de la que estamos hablando, es una sabiduría que trabaja en favor de nosotros protegiéndonos, trabaje en favor de nosotros protegiéndonos. Esa sabiduría protege contra la necedad y la destrucción. Nos protege contra la necedad y la destrucción. Son aquellos que poseen esta sabiduría los menos propensos a caer en trampas o a tomar decisiones equivocadas. Entonces, ¿qué necesitamos? Sabiduría, discernimiento, un mejor entendimiento de las cosas. ¿Cómo las conseguimos? Primero pidiéndosela a Dios, pidiéndosela a Dios. Señor, humildemente, Señor. Miren, Salomón, hermanos, hermanas, era hijo del rey David. O sea, había tenido acceso a los mejores conocimientos de la época, ¿sí o no? Estamos hablando de Salomón. Salomón había tenido acceso a los mejores conocimientos de la época. Sin embargo, cuando se trató de las cosas espirituales, de las cosas de Dios y además también de las cosas naturales, él reconoció delante de Dios que no tenía sabiduría. Pero si Salomón era un hombre docto, un hombre capacitado, sin embargo, humildemente reconoció, Señor, ayúdame. Igual nosotros, está bien,
puedes haber estudiado en la universidad, puedes ser un catedrático, puedes tener muchos títulos, pero esa sabiduría de la que estamos hablando no es la natural, es la espiritual y viene del cielo. Hay que pedírsela y trabaja en favor nuestro. Y cuando esa sabiduría nos es concedida, somos propensos o somos menos propensos a caer en trampas o tomar decisiones equivocadas. Y además, esa sabiduría se convierte en fuente de gozo, hermanos. Fuente de gozo. Gloria a Dios. ¿No les parece extraordinario? Es decir, que el conocimiento y la comprensión que provienen de esta sabiduría generan gozo y satisfacción. Eso contrasta con la naturaleza vacía y efímera de las riquezas materiales. No, no busque la riqueza material, busca a Dios. No, no estoy diciendo que va a ser pobre usted, no, no. La Biblia dice que riqueza, gloria y honra son recompensa del humilde, dice, del que busca a Dios. O sea, Dios recompensa, Dios multiplica y Dios bendice. Y Dios enriquece a los que son suyos. Sí lo hace. Dios hace sentar al humilde entre reyes, dice la Escritura. Sí, pero humilde pues, ¿no? Que busca al Señor, que le pide a Dios. Y Dios nos da y nos transmite ese gozo, esa satisfacción que solamente la podemos hallar en Dios. Además, hermanos, esa sabiduría se convierte en una herramienta para hacer bien, para instruir a otros, para enseñar a otros. No con esa actitud de juicio, de condenación, no, con gracia, con misericordia. Porque la sabiduría va acompañada de gracia y de misericordia. La sabiduría que viene de lo alto, de gracia y misericordia. Nos llama a amarnos, a bendecirnos, a servirnos de manera mutua. Lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Entonces esa sabiduría que viene de lo alto, hermano, nos ayuda a desarrollar además relaciones positivas y contribuir a al mejoramiento del sistema, del mundo que nos rodea. Contribuimos a eso. Relaciones positivas de amor, de gracia, de bendición. Entendiendo que esa sabiduría es un don de Dios, hermanos, y que está disponible para todos aquellos que la buscan, pues. Y nosotros la buscamos, nosotros la queremos. Por supuesto, eso no quiere decir que cuando Dios le dé esa sabiduría, usted ya lo tiene en toda su dimensión y en toda su potencia. No, hay que seguir buscando, porque es un proceso continuo. Es un proceso continuo. Uno, así como le decía, uno puede crecer en gozo, puede crecer en paz, pero también puede crecer en sabiduría. También puede crecer en sabiduría. O sea, adquirir sabiduría es un proceso que dura toda la vida. Como nuestra hermana Carmen nos decía, ¿no? La hermana Carmen ha estudiado, pero ella dice, quiero saber más, quiero conocer más, quiero seguir estudiando, quiero seguir aprendiendo. Maravilloso, eso es pues, eso es, querer más, querer buscar la forma de recibir más del Señor. Nuestra hermana Carmen García nos decía, ¿no? Amén, ¿dónde puedo aprender? ¿Dónde puedo aprender un poco más? Amén, ahí está. Eso es. ¿Por qué? Porque la sabiduría es un proceso que dura toda la vida. Y aquí no tiene nada que ver con las edades, ¿no? Porque uno dice, no, yo ya estoy demasiado mayor, que voy a poder aprender más. No, 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 no hay límites. Gloria a Dios. El Hijo de Dios se rejuvenece de día en día. La Biblia dice que va siendo rejuvenecido de día en día, como las águilas. Amén. Él nos da fortaleza. Entonces es un proceso continuo y además nos ayuda para vivir una vida práctica, pues. No, porque no es un conocimiento teórico, sino que es aplicado en la vida diaria. Dios te ayuda, te permite juzgar con criterio, con justo juicio las cosas. Esa sabiduría transforma nuestras acciones y actitudes, transforma nuestras acciones y actitudes, porque nos permite comprender. Entonces yo quiero matizar el conocimiento que estamos compartiendo con la necesidad de orar, invitarlos a orar, pidiendo a Dios sabiduría, pidiendo a Dios que alumbre nuestro entendimiento, que nos dé luz, que nos permita comprender las verdades eternas. Amén. La pidamos. O sea, junto con el hecho de que estudiamos, oramos. Señor, ayúdanos, danos sabiduría, danos entendimiento, danos claridad. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando hacemos eso? Estamos priorizando lo espiritual sobre lo material. Estamos priorizando lo espiritual sobre... Priorizar significa que sí, lo material tiene su lugar, ¿ah? No quiere decir que, no, que ya hay que olvidarnos de lo material, ¿no? Eso no significa. Significa que lo material tiene su lugar, pero prioridad. Priorizamos, solo priorizamos. Todo es importante, pero hay cosas más importantes, ¿no? Solamente es eso, es algo más importante. No es que lo otro no sea importante, lo es, pero hay cosas, pero lo espiritual es más importante. Entonces, la importancia de buscar primeramente el reino y su justicia. ¿Se recuerda? Mateo 6:33.
Mas buscad primeramente el reino de su justicia y todas las demás cosas nos serán añadidas. Y en Dios, hermanos, podemos hallar una suficiencia, porque Dios es suficiente. Dios nos proporciona todo lo que necesitamos, incluyendo la sabiduría para vivir una vida plena y satisfactoria. Alabado sea Dios. Vamos a estar llenos de gozo, de paz, de libertad. Vamos a poder valorar lo que significa la instrucción, la capacitación, para poder ser bendición a otros y seguir creciendo en ese conocimiento. Alabado sea Dios. En la siguiente clase vamos a hablar sobre los puntos claves, por lo menos tengo 10 puntos claves de esta nueva creación, puntos claves de esta nueva creación, ¿no? Que a veces son obviadas, olvidadas o postergadas. Y entonces la gente no aprovecha lo que realmente Dios ha destinado para ellos, porque no están considerando elementos claves en su vida. Entonces, en la próxima clase vamos a desarrollar eso y vamos a avanzar sobre estos puntos claves de que debemos saber en cuanto a la nueva creación, en lo que significa nuestra vida. Son verdades claves, claves, claves. Estoy usando la palabra clave porque hay muchas verdades, ¿no? Pero hay verdades secundarias y hay verdades primarias. Entonces vamos a estar compartiendo acerca de eso. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta lección. Te pedimos, nuestro buen Gracias. Dios, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, nos dé Oh, sabiduría, nos dé luz, sí, oh Dios, para poder crecer y poder experimentar mayor gozo, mayor paz, mayor libertad, Señor. Ayúdanos, Padre, sí, a ayúdame, experimentar sí. ese tipo de vida a la que hemos sido llamados, vida Oh, abundante en Cristo Jesús. Gracias, sí, Señor, Padre. por tu palabra y Gracias. gracias por mis hermanos y hermanas que están aquí, Señor, recibiendo y creciendo en estas verdades. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios nos siga bendiciendo.